Vamos a comenzar yo. A ver, el día de hoy vamos a desarrollar eh, un último capítulo que corresponde al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es conocido como la etapa de la Guerra Fría. Acompañado a esto, vamos a ver nosotros lo que refiere, digamos, a primera parte, ¿no? De lo que es la Guerra Fría, ¿no? Proceso de descolonización, el tema, digamos, de la Revolución China, ¿no? Y por otro lado vamos a abordar también el tema de la historia del Perú, la guerra con Chile y el periodo de la República Aristocrática. Sí, vamos a ver posterior a esto, ese punto de la República Aristocrática. Bueno, vamos a iniciar con el segundo civilismo, ¿no? Perdón, segundo militarismo. Claro, guerra con Chile, segundo militarismo y el periodo de la República Aristocrática, ¿no? De esa manera vamos a ir avanzando en torno al tema. Es un tema bien amplio, sí, pero vamos a señalar lo puntual de cada uno para tener una referencia, ¿no? Entonces que comenzamos. Ahí está. Siglo XX. El tema que corresponde, como te decía, el día de hoy es ver la etapa posterior, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial. La etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial es un periodo en el cual se desarrolla, ¿no? Una guerra fría en donde cada potencia o cada país potencia, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, buscaban pues de alguna u otra manera ganar áreas de influencia. Ese era el objetivo, tanto de uno como del otro lado, el objetivo era ganar áreas de influencia. Ahora, ¿por qué? Porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaban, ¿no? Por sí mismos establecer pues sus propias áreas de influencia, sus propias áreas de dominio. El capitalismo norteamericano buscaba extender su sistema económico, el capitalismo, basada, digamos, en el monopolio, en la explotación de materias primas, en la expansión del capital financiero, todo eso era parte del sistema capitalista, ¿no? Mientras que la Unión Soviética, que tenía un capitalismo de Estado, que estaba dirigido pues que estaba dirigido por el Partido Comunista de la Unión Soviética, también va a proponer en su lugar establecer pues, ¿no? un sistema de gobierno eh, o la expansión de su modelo basada justamente en el sistema socialista, pues, ¿no? Y ya había ido ganando la Unión Soviética áreas de influencia, ¿no? Sobre todo en la zona de la Europa oriental, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver justamente, pues, todo lo referente, ¿no? Todo lo referente a ese tema, ¿de acuerdo? Mira, la Guerra Fría es bien sencillo. Es aquella etapa de la historia en el cual el mundo se bipolariza, es decir, hay dos polos, cada uno de ellos están compitiendo, cada una de ellas busca pues ganar sus áreas de influencia y extender su propio sistema. Eso es la Unión Soviética, esa es la Guerra Fría. Ahí está Estados Unidos y la Guerra Fría, en la Guerra Fría con la Unión Soviética buscando, compitiendo en cada uno de los aspectos de la vida. ¿Entiendes? Ahora, esta Guerra Fría se desarrolla desde el año 1945, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1991, en el cual se desintegra la Unión Soviética. Sin embargo, para el año 1953, ya la Guerra Fría la había ganado en cierta medida Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos había impuesto su sistema y en la Unión Soviética había producido cambios profundos, radicales, diría yo, que llevó, ¿no? Que llevó justamente a transformar, ¿no? la propia Rusia, ¿no? La propia URSS, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque Rusia, en esencia, lo que buscaba, ¿no? Lo que buscaba Rusia en esencia era reestructurar su propio Estado, por eso que se da ante la muerte de Stalin, perdón, asume Nikita Khrushchev apertura, ¿no? El sistema socialista hacia el sistema capitalista, es decir, se van a comenzar a invertir capitales norteamericanos y de otros países imperialistas dentro de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que pasa en el año 1953 y por eso es que
yo diría que en cierta medida ahí termina la Guerra Fría, ¿no? Porque ya cambia de carácter, ¿no? No es una guerra fría de ahí en adelante, sino de ahí en adelante es una guerra entre potencias imperialistas, cada uno con sus características, sí, cada uno con sus detalles, sí, pero ya no son esa Guerra Fría que había iniciado después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, no, ya no. Dos sistemas distintos. ¿Cuáles son las características de esta Guerra Fría? Es una pugna política donde cada uno de ellas trata de ganar áreas de influencia. Por eso se dice que es una pugna no bélica, porque nunca se llegan a enfrentar directamente. Sí se enfrentan, pero a través de otros países, Por ejemplo, la guerra de Vietnam, la Unión Soviética había apoyado a Vietnam del Norte, que tenía una tendencia socialista. Mientras que en la guerra de Afganistán, Estados Unidos había de alguna u otra manera apoyado indirectamente también a los afganos para pelear en contra de los rusos. ¿Te das cuenta? A eso me refiero con la pugna no bélica bipolar. Cada uno de ellos busca ganar sus áreas de influencia, eso ni qué decirlo, y en ese contexto de la Guerra Fría, la idea era justamente de que tú estás conmigo o estás contra mí, ¿no? No se acepta ningún país de carácter neutral, no se acepta ningún país que sea, pues, que mantenga una postura independiente. De alguna u otra manera tienes que alinearte con uno o con otro. Sin embargo, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, perdón, ¿sabe lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que se va a formar un tercer bloque. Un tercer bloque a la cual se le llama, pues, como, se le llama esta como los países no alineados, ¿no? Así se le llama. Bien, profe, ahí tenemos esto, ahí tenemos esto. Hay una tensión constante, permanente, de un lado o de otro. En cualquier momento puede estallar la tercera guerra mundial. En cualquier momento. Pero se van a tratar de manejar las contradicciones, ¿no? Entre cada uno de ellos para evitar ese conflicto directo de manera innecesaria, ¿no? Así es. Bien, vamos a ver por acá. Profesor, ¿hay tensión militar constante? Sí. En cualquier momento podía estallar la Tercera Guerra Mundial. Es más, en el contexto de la Revolución Cubana, casi estalla la Tercera Guerra Mundial, porque Rusia, la Unión Soviética, había colocado misiles en la Cuba Habana que apuntaban a la Casa Blanca. Entonces, fue la etapa más álgida, digamos, más peligrosa de la Guerra Fría, porque pudo haber estallado una Tercera Guerra Mundial a raíz de ese incidente. Se desarmó y firmaron un acuerdo entre ambos, ¿no? Así es. Ahora, no tan solo fue una tensión militar, sino también la guerra se dio en el campo del espionaje, ¿no? La KGB, que era, digamos, la fuerza rusa, y la CIA, que era la fuerza norteamericana, se imponían cada uno de ellos, pues, por tratar de conquistar áreas de influencia, ¿no? Ese es el objetivo de cada uno. Ambas son los agentes de inteligencia de cada uno de los países, ¿no? Profe, ¿y cuáles fueron las causas de la Guerra Fría? Primero, la necesidad de ganar áreas de influencia. Estados Unidos buscaba mercados y colonias. Eso era inevitable. Mientras que la URSS buscaba desarrollar el sistema socialista. Hubo un momento en el cual se había establecido pues la agudización de las contradicciones entre ambos bloques. ¿Por qué, profe? ¿Sabes por qué? Porque durante la crisis de los misiles, en donde la Unión Soviética instala misiles en Cuba que apuntaban a La Habana, el problema pudo haber estallado en una tercera guerra mundial, eso era inevitable. En cualquier momento podía haber estallado una tercera guerra y bueno, pues por ahí ya tal vez hubiese sido más devastadora que la primera y la segunda, porque ya tenían bombas nucleares ya. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos tenían armas de destrucción masiva como las bombas nucleares. Ah, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Uno de los problemas de la cual partió la Guerra Fría fue el problema, digamos, de Alemania. ¿Por qué el problema de Alemania, profesor? Si te das cuenta, Alemania está casi en el corazón de Europa, ¿ya? Y el problema de Alemania es que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, la discusión estaba ¿qué íbamos a hacer con Alemania? ¿No? La repartimos, la desaparecemos, eh,
una serie, digamos, de propuestas que fue parte, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? Del inicio de la Guerra Fría. Entonces, la propuesta más coherente era, digamos, reducir a Alemania a 4 áreas de influencia. ¿Lo logran? Claro que lo logran. Alemania, por eso que está dividido por aquí, ¿no? Por la zona de la Unión Soviética, por acá Inglaterra, por acá Estados Unidos y por acá Francia. O sea, Alemania es dividida en 4 áreas de influencia para que estos países puedan, pues, aprovechar en sus áreas respectivas sus actividades económicas. Entonces, si no tenían en consideración nada sobre el pueblo alemán, no, pues, prácticamente no. Bien, pues. Bien, bien. En ese sentido, vamos a ver cómo se desata este problema. Proceso. La Guerra Fría de manera general tiene etapas. El primer problema que enfrenta Estados Unidos con la Unión Soviética es el problema de Alemania, que se da entre el año 1947 hasta el año 1950. Como tú verás, Alemania ha sido dividido en 4 áreas de influencia. Y ambos están pugnando por ganar cada vez más áreas de influencia a su favor. Bien, profe. El primer conflicto focalizado, por así decirlo, que se da en el contexto de la Guerra Fría, había sido la guerra de las dos Coreas, ¿no? Corea había sido invadido durante la Segunda Guerra Mundial por Japón, ¿no? Sin embargo, las potencias aliadas, sobre todo Estados Unidos, promueven, digamos, de que Japón se libere, ¿no? Y como parte, digamos, de esta Guerra Fría, lo que está ocurriendo es que ambas están en tensiones constantes. Me refiero a Corea del Norte y Corea del Sur. Están en tensiones constantes porque en cualquier momento puede estallar el conflicto. Ya ha estallado el conflicto, ya se movilizó tierra, pero de ahí se ha apaciguado eso. Primer conflicto focalizado. En torno, digamos, a la estabilización de la guerra, entre el año 1953 y 1956, la guerra entre ambas se había, digamos, llegado a un acuerdo, ¿no? A un trato, ¿no? ¿Por qué, profesor? Bueno, porque sabían que si seguían con esas tensiones, en cualquier momento podían afectarse cada una de ellas y la guerra podía terminar, pues, podía terminar estallando. Y eso era lo que más trataban de evitar uno de otro. Un segundito yo, voy a mover esto, por favor. Un ratito yo. El cable de aquí está incomodando. Y ahora sí. Más tranquilo. Y el cable no va a incomodar. Bien. Como te decía, pues, la Guerra Fría, ¿no? Se desarrolla, pues, en Europa y todo parte por el problema de Alemania, ¿no? De ahí parte todo el problema. Primer conflicto focalizado, la Guerra de Corea. Luego de esto, se estabiliza la guerra, es decir, no hay tensiones ni por un lado ni por el otro. Se está manteniendo, pues, ¿no? La tensión entre ambos bloques, porque si se llevan al conflicto directo, prácticamente tanto la Unión Soviética como Estados Unidos podían haber terminado. Y sus colonias, sobre todo, sus colonias pudieron haber aprovechado eso para poder independizarse, ¿no? Bueno, lo hacen, ¿no? Lo hacen, es cierto. Cuando hablamos del periodo álgido, hacemos referencia, pues, a aquella etapa en la cual la guerra tuvo su mayor punto de quiebre, ¿no? Me refiero, digamos, a que fue la peor crisis de todo el proceso de la guerra, que pudo terminar, pues, con el estallido de una guerra de magnitudes mundiales. Por ejemplo, profesor, hay un problema con el canal de Suez. ¿Qué pasó con el canal de Suez, profesor? El canal de Suez le pertenecía, digamos, en un inicio a Inglaterra, a Francia. Ellos eran los que tenían influencia sobre este canal de Suez. Sin embargo, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa a partir de ahí es que en África, en Egipto, se establece un gobierno de carácter nacionalista. Y ese gobierno nacionalista nacionaliza el canal de Suez, perjudicando así al comercio inglés y al comercio francés, ya que este canal de Suez es una importante ruta de comercio que une el Mediterráneo con la zona del Mar Rojo. ¿Mm? Ah, profe, muy bien. Eso fue el conflicto o el problema del canal de Suez, ¿no?
Y también durante este periodo, del periodo álgido, también se había producido pues la Revolución Cubana, que eso sí casi lleva al estallido de una tercera guerra mundial. Vamos a ver aquí. Esta imagen que ven ustedes, ahí está, ¿no? Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro, ¿no? Todos partes, digamos, de los guerrilleros que se enfrentaron, ¿no? a la dependencia norteamericana en el contexto del proceso de colonización. La guerra de Vietnam, del año 63 al año 73. 10 años de guerra. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta guerra? La guerra mundial es una de las primeras guerras que se desatan, digamos, en el Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial y en donde es la única guerra donde Estados Unidos pierde. Estados Unidos termina siendo derrotada por una táctica muy común, digamos, de los pueblos que se encuentran en desventaja, llamada la guerra de guerrillas, ¿no? Y esta táctica fue empleada por Vietnam y le resultó, ¿no? A pesar de que Estados Unidos atacaba ferozmente a Vietnam, los vietnamitas lograron, pues, responder al ataque, ¿no? Lograron, pues, resistir ese ataque. Pero es interesante. La guerra de Afganistán es otra guerra en donde la Unión Soviética pierde, porque Afganistán fue apoyada por Estados Unidos de manera indirecta, ¿no? La Unión Soviética pierde esta guerra por el apoyo indirecto, digamos, de Estados Unidos, porque Estados Unidos, pues, estaba buscando, pues, ¿cómo te digo? Estaba buscando, en cierta medida, pues, una excusa, ¿no? Para acercarse a la Unión Soviética y terminar, pues, enfrentándose, ¿no? Pero bueno, terminó así la guerra de Afganistán. El hecho más significativo de toda la guerra, o el símbolo de la guerra, había sido, pues, la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín, que había sido creado, pues, en el año 1962 aproximadamente. El muro de Berlín fue el símbolo de la Guerra Fría porque se construye para evitar que la población migre de la Alemania Oriental hacia la Alemania Occidental. ¿De acuerdo? Ese era el objetivo de la construcción del muro. Pero ahora que la Guerra Fría prácticamente se ha convertido, pues, en el principal conflicto que tiene Estados Unidos y la Unión Soviética, aquí se produce, pues, la caída del muro de Berlín, en donde en un conjunto de personas prácticamente, pues, se van al muro y comienzan a romper, como ves tú ahí, ¿no? Comienzan a romper el muro, ¿no? Alemania divide en dos, imagínate. En el año 91 la guerra Fría termina cuando toda la Unión Soviética se comienza a desintegrar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir justamente de que esos países van a comenzar a independizarse de la Unión Soviética. Tenían un acuerdo entre todos, sí, pero eh, ante la crisis del sistema capitalista de Estado, termina, digamos, por aceptar, digamos, la independencia de las propias países que se encontraban alrededor de la Unión Soviética, o los que se habían adherido a la Unión Soviética, ¿no? Ahí está Letonia, Estonia, Bielorrusia, Lituania, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, ¿no? Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán. Todos esos países prácticamente se van a independizar de la Unión Soviética, ¿no? A través de un acuerdo, el acuerdo de Minsk, por ejemplo, ¿no? Bien, profe, ahí tenemos este tema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Había una amenaza nuclear? Sí, porque como te había dicho, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos habían creado armas de destrucción masiva, armas de destrucción, pues, mundial que había llevado, pues, ¿no? Que había llevado al estallido, digamos, de este conflicto. Bien, pues. En ese sentido, tenemos aquí que la Unión Soviética ya tardíamente había creado, pues, bueno, Estados Unidos se adelantó en las creaciones de armas de destrucción masiva, ¿no? Pero la Unión Soviética tiene ahora su arma llamada, pues, la bomba SAR, que es mucho, 10 veces más potente que la bomba que ha elaborado Estados Unidos. En ese sentido, la amenaza nuclear estaba en todos lados. Como verás, hay países en donde, pues, están colocadas estas bombas nucleares.
Ambas bombas nucleares propias de Estados Unidos, son 6.800 bombas, imagínate. Y Rusia, bueno, no menciona con detalle, no lo menciona acá en específico, dicen que cerca de 7.000 bombas, ¿no? Bueno, era un polvorín en el mundo europeo en aquel entonces. Ahora, el detalle está que dentro del desarrollo de la guerra, la revolución china significó, ¿no? Significó un conflicto, ¿no? Un conflicto dentro de la Guerra Fría en donde el Partido Comunista Chino toma el control del Estado, imitando tal vez el modelo la revolución que se había desatado en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y me refiero específicamente pues a la revolución bolchevique, ¿no? Que dirigió Lenin, ¿te acuerdas? Claro, profe, claro que sí. Bien, profe, vamos para acá. La revolución china se desata entre el año 1902 hasta el año 1976, año en el cual muere Mao Zedong, que fue el líder. Esta revolución china buscaba, en esencia, destruir las tres grandes montañas que China arrastraba. Así la dicen, ¿no? Así la dicen. ¿Qué grandes montañas, profesor? Por ejemplo, China tiene, digamos, un problema debido a que está soportando el peso de las injerencias de las potencias extranjeras. O sea, China es antiimperialista, ¿entiendes? Por otro lado, China tiene presencia, digamos, de una economía netamente agraria y renticia. China es feudal. Y por último, en China hay una clase social que tiene el control del Estado, pero que las potencias extranjeras lo han colocado a ellos dentro, digamos, de ese estatus. A eso se le llama, pues, la burguesía trazada como expresión, digamos, del dominio imperialista, ¿no? O sea, hay una burguesía en China que existe, pero que está gobernando a favor de las grandes empresas, ¿me entiendes? Ah, profe, muy bien. ¿Y cuáles fueron las causas de la guerra, profesor? Bueno, primero está, digamos, la explotación y las relaciones feudales que existían en China. Los mandarines eran los chinos campesinos, ¿no? Que buscaban de alguna u otra manera ganarse su día a día trabajando tal vez las tierras otros señores feudales, ¿no? Otros nobles, ¿no? Sí. La injerencia del capital extranjero. ¿Cómo se expresa la injerencia del capital extranjero, profesor? Por ejemplo, la burguesía comercial estaba siendo sometida por las potencias imperialistas que se expresaban, digamos, en las grandes familias más ricas, digamos, del mundo, que querían controlar el mercado chino y sus materias primas. Entonces, a eso se le dice, pues, la injerencia del capital extranjero, ¿no? ¿Hay el desarrollo de una ideología marxista dentro de China? Sí, porque Marx va a recoger muchos de los escritos de Carlos Marx y de Lenin para tratar, ¿no?, de aplicar en China el mismo método. ¿Y lo logra? Sí, pues la revolución china triunfa, ¿no? Como tú verás, esta es la estructura social dentro de China, ¿no? Tenemos ahí a los mandarines, que corresponden a la aristocracia terrateniente, la burguesía, ¿no? Que son grandes comerciantes, hay dos tipos de burguesía, una nacional y una pequeña burguesía, y los campesinos que en su gran mayoría llegan a ser el 70% de toda la población europea, ¿no? El 60% de toda la población china, ¿no? Es el más numeroso de toda la población china. Bien, profe. Mire, profe, cómo el control político de China se va expresando, ¿no? Porque todas esas zonas que ves ahí en Slash son territorios que Japón ha ido ganando en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Profesor, ¿y cuáles fueron los antecedentes de esta revolución china? Los antecedentes partieron por algunos incidentes como la Guerra del Opio, en donde Inglaterra se enfrenta al Imperio Chino y a partir de ahí se establece, ¿no? Se establece pues que se pueda, ¿no? Que se pueda pues establecer a favor de Inglaterra puertos importantes dentro de China, como el puerto de Hong Kong, por ejemplo. No lo pierde el puerto de Hong Kong, lo mantiene ahí presente. La rebelión de los Taiping, año 1851-1854, ¿no? Los Taiping eran militares que se levantan justamente entre ellos mismos se levantan
para buscar, pues, en cierta medida, bueno, en este caso los soldados, eh, digamos, buscaban, ¿no? Buscaban, pues, liderar dentro de China y mantener las propias estructuras feudales que se evidenciaban en China. La guerra de los boxers o los puños justicieros. Bueno, es parte también, digamos, de las contradicciones que se expresaban en China a raíz justamente de cada vez más teniendo presencia del capital extranjero. Entonces, los antecedentes son claros en el sentido, digamos, de que habían tres problemas que aquejaban a China. Uno, el feudalismo que aquejaba a China. Dos, la dependencia colonial. Y tres, el desarrollo de un capitalismo atrasado dentro de China, ¿no? Mira, China en pleno siglo XX, China todavía sigue siendo atrasada, ¿no? Hay dos fases de la revolución china. Una fase nacionalista, en donde se desata al inicio nada más una guerra civil, ¿no? Entre todas las dinastías que se encontraban en China, y a partir de ahí, esta guerra civil marca, ¿no? Marca, el desarrollo de una nueva etapa, ¿no? Porque el emperador terminó siendo expulsado de China, ¿no? Terminó siendo expulsado. Bien, profe, tenemos ahí la etapa nacionalista. Ahora, ¿cuáles son los más importantes personajes de la etapa nacionalista? Claro que Chiang Kai-shek, ¿no? Que era el líder, ¿no? Y por otro lado tenemos al partido del Kuomintang. O sea, esos dos bloques eran partes de este conflicto, ¿no? Bien, profe. Pero esta revolución china no logra calar, no logra avanzar. ¿Por qué no logra avanzar o no logra calar, profesor? Bueno, no logra avanzar o no logra calar porque falta que madure todavía las condiciones para el estallido de la revolución china. Para eso Mao Zedong tenía muy en claro qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Orientándose con las ideas marxistas, ¿no? La revolución china se desata entre el año 1921 hasta el año 76. Imagínate, más de 54 años de guerra, ¿no? De procesos, de avances y retrocesos, etcétera, etcétera. Bien, profe, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, Mao Zedong, el Japón decide invadir China y a partir de ahí, entre el año 1939 y 45, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino se enfrentaron a un enemigo común que era, digamos, Japón. Estamos en la etapa de la guerra, a ver, perdón, entre el año 1939 y 45, el Kuomintang se enfrenta al Partido Comunista Chino, ¿no? Cuando Japón le invade, pues, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Para el año 1945-49 se va reestructurando el problema dentro de China y se reactiva, digamos, las rivalidades que tenían los comunistas y los nacionalistas. Mao Zedong, a partir de ahí, se comienza a integrar en un bloque llamado como los países no alineados. Es decir, que no se casaba ni con el bloque socialista ni con el bloque capitalista. ¿De acuerdo? Bien. Cuando Mao Zedong asume el mando, va a aplicar una serie de medidas de cambio que van a ser principalmente en el campo agrícola, ¿no? Se le van a devolver, digamos, la propiedad de la tierra a estos agrícolas, ¿no? A estos campesinos chinos. Bien, profe, bien, bien, bien. Pero China seguía atrasada. El atraso de China era único. Por eso que China buscaba, ¿qué cosa? El famoso gran salto adelante para sacar del atraso feudal que está de China y desarrollar una revolución industrial. Ese era lo más adecuado. ¿Y se desarrolla, profe? Sí se desarrolla, pero a diferencia de las otras potencias, prácticamente China tiene materias primas, ¿no? Y con eso se podría hacer algo, ¿no? Por lo menos tratar de buscar, digamos, de sacar del atraso económico en el cual estaba sumergida China, ¿no? Y que se haya mantenido por muchos siglos así. Pero Mao Zedong también tenía unas ideas en donde se toma en cuenta, ¿no? El cambio del pensamiento. A eso se le llama la revolución cultural. ¿De acuerdo? La revolución cultural en China
tenía por objetivo, en esencia, evitar, ¿no? Evitar que se desarrollen movimientos como el de la Revolución Francesa. Por otro lado, la Revolución Cultural buscaba mantener las costumbres intactas, ¿no? A pesar de que China había sido agredido por muchas potencias como Estados Unidos y Inglaterra, pues buscaba, pues, de alguna u otra manera mantener su identidad, ¿no? Bien, profe, Mao muere en el año 76 y todo lo que, por lo cual había trabajado se comienza a desmantelar todo, toditito. ¿Ya? Bien, hasta ahí yo, ¿alguna pregunta sobre la Guerra Fría? ¿Dudas? Bueno, ¿no? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver esto. En el caso de historia del Perú, tenemos la Guerra del Pacífico. Tú sabes que la Guerra del Pacífico es un nombre que le dan, ¿no? A unos le llaman la Guerra de los 10 centavos, otros le llaman, digamos, la Guerra del Guano y el Salitre. En fin, hay muchas denominaciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en la Guerra del Pacífico se va a establecer un conflicto entre Chile y el Perú, donde el Perú se ve involucrado a raíz, digamos, de la firma de un tratado de mutuo acuerdo, de mutua defensa entre Perú y Bolivia, ¿no? Y trataron de incitar, digamos, a que en cierta medida, pues, digamos que Argentina se involucre en el conflicto, pero no logran convencer a Argentina que firme el trato, ¿no? Bien, profe. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya sabemos la definición, digamos, perdón, de la guerra del Pacífico. Ahí está la famosa Tito Pussy con de Maipo. A ver, vamos ahí con la era victoriana, perdón. Profesor, la reina Victoria, ¿no? Cuando ella gobierna, Inglaterra se había convertido en una gran potencia, profesor. En una gran potencia colonial porque tenía colonias en la zona del Asia, del África y América. Entonces, a partir de ahí, la era victoriana había logrado impulsar el desarrollo industrial e imperialista, digamos, de Inglaterra, motivo por el cual, pues, Inglaterra se había convertido en una de las primeras potencias. Pero ya saben que después de la Primera Guerra Mundial, ese estatus de primera potencia lo pierde, ¿no? Inglaterra lo que buscaba del conflicto entre Perú y Bolivia era ingresar a controlar, ¿qué cosa? A controlar el comercio dentro del virreinato, ¿ya? Por eso está, digamos, interesada, ¿no? Detrás, digamos, ¿de quién? De Chile, ¿no? Para que Chile, pues, se enfrente al Perú y a partir de ahí establezca, ¿no? Lo que se conoce como la Guerra del Pacífico. Es un periodo en el cual se le llama la paz armada. Ya hablamos de la paz armada. La paz armada es una etapa de la historia de la historia universal en donde, ¿no? En donde se establece, pues, una carrera armamentística entre uno y otro bloque. ¿De acuerdo? Este es el tratado que involucró al Perú en la guerra. El tratado de defensa mutua, ¿no? Entre Perú y Bolivia. ¿Qué dice el tratado? Las repúblicas de Bolivia y Perú. Voy a mover esto. Las repúblicas de Bolivia y el Perú, deseosas de estrechar de una manera solemne los vínculos que las unen, aumentando así su fuerza, ¿no? Y organizándose recíprocamente por ciertos derechos que estipulan el presente Tratado de Mutua Defensa. Como te decía, pues, a este tratado trataban de incorporar a Argentina, pero Argentina pues mantiene su independencia, ¿no? No hay problema. Profe, la Revolución Industrial, claro, es otro antecedente. Todos los países que fueron parte de este proceso van a dirigir la revolución industrial. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón y Estados Unidos Norteamérica, ¿no? Son casi 6 países. Bien, profesor, 6 países que fueron parte de la revolución industrial, me refiero, ¿no? Profe, miren, en el caso del Perú, en el caso de Bolivia, aquí se encontraba gobernando Mariano Melgarejo, quien era un dictador que lo van a derrocar del poder y a partir de ahí avanza Hilarión Daza, ¿no? Que asume el gobierno boliviano. Pues, todo esto de manera, pues, tranquila, sin mayor problema. El Perú se encontraba en crisis. ¿Por qué, profesor? El Perú se encontraba en crisis porque a raíz de la guerra, pues, con Chile,
las principales fuentes de riquezas que eran el guano, pues, prácticamente no va a servir, ¿no? Se ha perdido, digamos, el guano porque se ha monopolizado, o sea, se ha vendido el guano. Bien, profe, ¿cuáles fueron las causas de la guerra? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de causas, nos referimos justamente a aquellos factores que determinaron que la guerra estalle. Uno, el expansionismo chileno. Había un ministro llamado Diego Portales que en el contexto digamos, ¿dónde está? En el contexto, digamos, de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, termina planteando, pues, que si Chile quería crecer, la única alternativa de hacerlo era expandiéndose hacia el norte. Y bueno, todo lo que está planteando es en parte cierto, ¿no? Porque así lo hace en la guerra. Estados Unidos, Perú se logra expandir hacia el sur, teniendo salitreras como el de Tacna y Tayarica, pero Chile le arrebata, ¿no? Ese fue el pretexto, ¿no? El impuesto de los 10 centavos. Se suponía que con 10 centavos se pagaba el quintal de sal, ¿no? Por eso se comienza a cobrar, ¿no? A ver, vamos a ver el siguiente. A ver, profe. Desarrollo de la guerra. La guerra tiene dos fases. Una fase marítima y otra fase terrestre. En la fase marítima, pues, vamos a verlo dentro de un rato. Vamos a comenzar con, bueno, no, la fase marítima es la primera etapa, ¿no? De lo que vendría a ser el conflicto. Y ahí tenemos a uno de los famosos embarcaciones llamado, pues, el monitor Huáscar, ¿no? En marzo, Bolivia, eh, Bolivia declara la guerra a Chile, porque Chile se negaba a pagar el impuesto de los 10 centavos. Lo que pasa es que el presidente que firma el tratado con Bolivia ya ha salido del gobierno, ¿no? Ya ha salido del gobierno. Chile le declara la guerra a Perú porque se entera Chile de que detrás del acuerdo detrás de la alianza entre Bolivia y Perú hay un acuerdo. Ese acuerdo, pues, decía expresamente que si a mí me atacaban, yo salía en tu defensa, pero si a ti te atacaban, tú también salías en mi defensa. Es un acuerdo de mutua defensa entre ambos, ¿no? Así de sencillo. Nada más que eso, ¿ya? Cuando Chile comienza a tener problemas con Bolivia, Perú ve que va a ser de alguna u otra manera involucrada en la guerra, deciden enviar justamente a José Antonio Lavalle, ¿no? ¿Para qué? Lo declaran plenipotenciario, o sea, representante representante, digamos, de Padre enviante Lavalle, claro, para que resuelva de manera pacífica, ¿no? El problema que tiene Bolivia con Chile. Pero Chile termina, pues, tratando mal, ¿no? A José Antonio Lavalle, y la misión fracasa, ¿no? Porque Perú en todo momento quiso mediar o intermediar para que la guerra no llegue a estallar, ¿no? ¿De acuerdo? Y profe, aquí tenemos algunos personajes que tienen que ver justamente con el expansionismo chileno, ¿no? Aníbal Pinto, que era el presidente, y Mario Ignacio Prado, que era el presidente del Perú. Bueno, Aníbal Pinto es de Chile, Prado es del Perú, ¿no? Bien, profe. Vamos a ver por aquí. A ver, profe. El 26 de noviembre, el Congreso otorga, ¿no? Otorga justamente la potestad de Manuel Ignacio Prado de tomar decisiones, inclusive si desea, se podría ir, ¿no? Porque está en peligro su vida como presidente, ya que si los chilenos ingresaban aquí a la capital, pues ya no hubiesen encontrado con Virrey, ¿no? Profe, miren, el 26 de noviembre del año 1879, la guerra estalla, ¿no? Ya las cosas están dadas, profesor, ¿no? Los vecinos notables de Lima ven justamente a Prado que cambie de gabinete porque prácticamente el gabinete anterior no está teniendo resultados adecuados para poner un freno a la guerra. La guerra era inevitable de que en algún momento iba a estallar. Solo bastaba prácticamente un chispazo para que todo se incendie, por así decirlo. Bien, profe.
eh, cuando las tropas chilenas, me estoy adelantando aquí, desean ingresar a Lima, eh, ya Prado no estaba aquí, había escapado del Perú, ¿no? Y cuando esas tropas chilenas quisieron ingresar a Lima, Piérola se levanta y organiza una resistencia, una barricada. Bien. Ahí están las batallas de la guerra con la guerra dentro del Pacífico, ¿no? Tienen dos fases, fase marítima, fase terrestre, y una fase de resistencia, ¿no? Que no es parte de la guerra, pero porque, bueno, digo que no es parte de la guerra porque ya prácticamente Chile ha firmado con Miguel Iglesias un acuerdo, un trato, para evitar, ¿no? Para evitar, digamos, de que eh, las revueltas campesinas terminen, pues, afectando sus propios intereses, con esa finalidad. La fase marítima, por ejemplo. ¿De qué nos habla la fase marítima? Dentro de la fase marítima hay un combate, el combate de Iquique. Este combate de Iquique fue uno de los primeros combates que se dan, en donde el Huáscar se enfrenta a las embarcaciones chilenas. Claro que nosotros estamos en desventaja, ¿no? Se enfrenta a las embarcaciones chilenas y el Huáscar termina hundiendo, de casualidad se podría decir, ¿no? A una de las embarcaciones mejores que tenía Chile. Me refiero al Esmeralda, ¿no? Sí, sí. La Fuerza Naval del Perú, a raíz del combate de Iquique, terminó reducida a la mitad. Terminó reducida a la mitad. ¿Por qué, profe? Por los ataques y bombardeos de las tropas chilenas. Por esas razones. Ah, ya, profe. Muy bien. Ese es el combate, ¿no? La, a ver, la otra parte de la fase marítima es las correrías del Huáscar. El Huáscar era considerada justamente como una de las, no tan nuevas embarcaciones porque tenía mucho tiempo de antigüedad, pero sí una de las más útiles, ¿no? ¿Útiles en qué sentido? En el sentido, digamos, de que gracias al Huáscar se pudo retrasar por mucho tiempo la llegada de quién? La llegada de los chilenos justamente al Perú, ¿sí? Por eso es que los chilenos comenzaron pues a planificar para capturar al Huáscar. Es así que una mañana eh, todos se levantan con el estallido de una bomba, ¿no? De una bomba que había caído en Valparaíso, ¿no? Entonces, ahora sí, la guerra ha comenzado, digamos, con el combate, con la corriente del Huáscar, y a partir de ahí prácticamente pues el Perú eh, va a perder, ¿no? Este combate porque el Huáscar había sido capturado, ¿no? Ah, profe, la fase marítima llevó, digamos, a qué? A expresar claramente que no estamos en condiciones de sostener una guerra, ¿no? Ahí está. Combate de Angamos, profesor. Se hunde al Huáscar y capturan bueno, no lo capturan, pero sus restos ya estaban pues en pedacitos, por así decirlo, por la bomba que había caído pues dentro del gabinete donde se encontraba Miguel Grau, ¿no? Bien, profe, ¿qué más tenemos por aquí? La fase terrestre de la guerra. La fase terrestre de la guerra tiene varias campañas militares. Por ejemplo, tiene la campaña de Tarapacá, ¿no? La campaña de Arica y la campaña sobre Lima. En la campaña de Tarapacá se desatan pues un combate y dos batallas principalmente. El combate de Pisagua, que tiene que ver con la desembarcación, digamos, de las tropas chilenas. La batalla de San Francisco, en donde Bolivia como Perú terminando siendo derrotados, y la batalla de Tarapacá, ¿no? Donde inicialmente los peruanos vencen. Sí, sí, teníamos por cómo avanzar. Sin embargo, había falta de municiones. Y como había falta de municiones, pues lamentablemente no terminaron persiguiendo a las tropas chilenas, muy por el contrario, les perdonaron la vida. Les perdonaron la vida, ¿no? Y eso nos muestra pues claramente cómo de precario se encontraba nuestras tropas dentro del ejército peruano. Estaban mal comidos, mal vestidos, no tenían armamentos, un solo armamento de fuego utilizaban dos soldados. O sea, te das cuenta de que la guerra en un inicio para el Perú no era favorable. Bueno, durante todo el proceso, ¿no? La campaña de Tacna y Arica hay tres batallas: la batalla de Los Ángeles, la batalla del Intiorco, del Alto de la Alianza,
¿no? Donde prácticamente Bolivia nos abandona, se retira de la guerra por problemas internos, y la batalla de Arica, ¿no? Donde una vez más los chilenos nos imprimieron una derrota, ¿no? Una derrota. Es ahí en esa batalla de Arica en donde los chilenos habían dado la orden de que ningún peruano sea preso, sino que todos estén muertos, ¿no? Por eso practicaron el repase, dice, ¿no? Ya preparados el ejército chileno para ingresar a Lima, se preparan e ingresan por la zona de San Juan y Miraflores, ¿no? Ocupan Chorrillos. Dicen que los niños, inclusive de la escuela, salieron a defender, ¿no? A defender, pero lógicamente que van a terminar, pues, ellos heridos, ¿no? Esa es la táctica del repase, ¿no? Y ahí está Miguel Grau, ¿no? En el medio, ¿no? Profe, ¿qué más ocurre? Bueno, luego de que los chilenos ingresan a Lima y comienzan a causar toda una serie de revueltas, ¿no? El Perú buscó, digamos, de que se resuelva esto de manera pacífica. Por eso propone las negociaciones de la Caguana, donde Estados Unidos va a ser la intermediaria. Pero en el distrito de Magdalena, Francisco García Calderón se había decretado a sí mismo, presidente interino. Profe, Prado ya no está, Prado ya no está. Había dejado encargado al primer vicepresidente. Por eso que García Calderón se declara a sí mismo, pues, el gobierno de la Magdalena, con quien tratan de negociar, pero pues García Calderón no acepta las condiciones, porque las negociaciones en todo momento, ¿cuál fue? Fue, digamos, de que consistían, digamos, eh, en que el Perú, si quería terminar la guerra, tenía que entregar Arica y Tarapacá, Tacna, Arica y Tarapacá. Pero nadie quería firmar un acuerdo de ese tipo porque sabe que va a cercenar el territorio peruano. ¿Me entiendes? Ah, ya, profesor. Muy bien. Ya terminada la guerra de la guerra, digamos, de la base terrestre, al invadir los chilenos la región de Lima, pues inician la etapa de la resistencia. Y ahí a cargo de esta resistencia estuvo pues Andrés Sabino Cáceres. Andrés Sabino Cáceres buscaba, ¿no? De alguna u otra manera organizar a las tropas que habían quedado desarticuladas para finalmente pues dar el golpe, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas etapas, profesor, de la guerra de la Breña existen? 3 etapas. La primera hay batallas importantes como la de Sangrar y la de Pucará. ¿Verdad? En su gran mayoría, todas estas guerras fueron victorias constantes, ¿no? Para el ejército de las montoneras que dirigía justamente, pues, a ver, un segundo. Un segundito. Que dirigía Andrés Sabino Cáceres, ¿no? Así es. La segunda etapa destacan tres batallas de nuevo. La de Marcavalle con Facción y la de Pucará. Pucará 2, ¿no? Donde el Perú obtiene una gran, digamos, victoria. En la tercera etapa, la batalla de Huamachuco terminó prácticamente con ¿qué? Terminó con derrotar, digamos, al famoso pues Andrés Sabino Cáceres, ya que en la batalla de Huamachuco, Iglesias, que era un hacendado del norte, había propuesto el famoso grito de Montán, ¿no? Para negociar con los chilenos, ¿no? La idea era justamente ya ponerle fin a este conflicto y, bueno, en la batalla de Gomachuco terminan pues derrotando a las tropas de Andrés Sabino Cáceres, ¿no? Que había sido pues el artífice de la resistencia, ¿no? ¿Y qué ocurre después, profesor? Bueno, después se van a poner de acuerdo para firmar el tratado de Ancón, que iba a poner definitivamente punto final a este conflicto. ¿Y cuáles eran los acuerdos del tratado de Ancón, profesor? Primero, entrega definitiva de parte del Perú hacia Chile del territorio de Tarapacá. Segundo, perdón. Segundo, por un periodo de 10 años, tanto Tacna como Arica se iban a encontrar en cautiverio hasta que se celebre un plebiscito que obligue, digamos, a ellos a plantear, a proponer
elegir libremente, ¿no? A Tacna y Arica si querían ser parte de la nación peruana o partes de la nación chilena, ¿no? Ahora, acá hay un detalle, que mientras esperaba, digamos, el desarrollo, ¿no? El desarrollo, digamos, de este tratado, tanto Tacna y Arica, pues, pasaron por un tema, digamos, de, de chilenización, ¿no? ¿Por qué, profesor? Tacna y Arica pasaron por un proceso de chilenización. Lo que pasa es que Tacna y Arica habían prohibido cantar el himno nacional. Se había prohibido contar historia del Perú. Todo lo que esté involucrado, digamos, de alguna u otra manera, a través, digamos, de un proceso de reivindicar, por así decirlo, ¿no? Dentro de Tacna y Arica, el sentido de nación, pues no permite el ejército chileno. Por eso que cuando se termina firmando el trato, para ponerle fin a este tratado de Ancón, perdimos Arica, porque Arica sí acepta estar del lado de Chile, mientras que Tacna no. Por eso dicen Tacna la heroica, ¿no? Hasta el final se mantuvo firme en que iba a ser parte de la República del Perú, ¿no? Ese es el detalle. Bien, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entiende, no? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna inquietud? Todo claro, ¿no? Muy bien. Continuamos, continuamos. Después de la guerra con Chile, el Perú había quedado mal. ¿Mal en qué sentido? Los, los civiles que habían asumido el mando del Estado peruano para dirigir el gobierno, prácticamente después de la guerra, terminaron debilitados, ¿no? Ya no hay guano, no hay salitre, todo eso se echaba a perder. Entonces, ¿qué cosa buscan? Buscan justamente dirigir un segundo militarismo para evitar, ¿no? El levantamiento, digamos, de las montoneras. ¿Qué cosa eran los montoneros, profesor? Las montoneras eran los indios a caballo. Indios a caballo que peleaban, digamos, ¿no? Por un, peleaban, digamos, por un taita, por así decirlo, ¿no? Porque Andrés Sabino Cáceres era un hacendado, ¿no? A quien decían el taita, decían, ¿no? El segundo militarismo significó eso, otra vez el ascenso de los militares al poder, ¿no? A raíz justamente de la ineptitud que tienen los civiles, porque ellos, ¿no? Porque ellos habían llevado, digamos, a la crisis, ¿no? Del Perú después de la guerra. Entonces, ¿qué cosa es el segundo militarismo? Es aquella etapa en la cual se le conoce a la historia del Perú como el periodo de la reconstrucción nacional, ¿ya? Necesitan justamente, pues, recuperar el crédito internacional. Nadie quiere prestar al Perú dinero. ¿Por qué? Porque ya debe una gran cantidad. ¿Qué gobiernos tenemos aquí, profesor? El de Miguel Iglesias, que dura del 83 hasta el año 85 de 1800. Cáceres, del 86 al 90. Morales Bermúdez, del 90 al 94, de 1800. Borgoño, del 94, ¿no? Por un periodo corto. Cáceres, del 94 al 95, ¿no? Entonces, todos los que están aquí, esas listas de nombres, todos son, digamos, eh, todos ellos son militares, habían participado en la guerra con Chile. Solo que como no hay una clase criolla que pueda dirigir, pues lo dejaron de lado. ¿Entiendes? Ahí está, Remigio Morales Bermúdez, Gilino Borgoño y Andrés Arino Cáceres. Bien, profe. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? El gobierno de Miguel Iglesias. ¿Qué cosa dices o qué cosa se dice acerca del gobierno de Miguel Iglesias? El gobierno de Miguel Iglesias, él había firmado, recuerda tú, el Tratado de Ancón. Al haber firmado el Tratado de Ancón, se había comprometido, ¿no? Innecesariamente al gobierno, pues, al gobierno chileno, ¿no? Es decir, había aceptado las imposiciones del Tratado de Ancón. Todo lo que hemos mencionado hace unos instantes del cautiverio de Tacna y Arica, de la pérdida de Tarapacá, entre otras condiciones, fueron parte, digamos, de este problema. Ah, ya. Muy bien. Primer gobierno de Cáceres. El primer gobierno de Andrés Salino Cáceres, que se dio del 86 al 90,
Cáceres había llegado al mando a través del apoyo de un partido, el Partido Constitucional. A partir de ahí, había aplicado una serie de impuestos para recuperar, ¿no?, al Perú de la crisis, pero tampoco le resultó. Entonces, durante el gobierno de Cáceres, digamos que se va dando un desastre, ¿no? Un desastre por los levantamientos, digamos, en este caso, de Uchcopedro, ¿no? Que se había levantado en la zona de Huaraz, ¿no? ¿A qué, profesor? ¿Por qué se había levantado? Porque cuando la República inicia y se desarrolla, prácticamente no resuelve el problema de fondo de la población campesina. Se sigue manteniendo, pues, en la misma línea, en el mismo horizonte, ¿no? Ah, ya, pues. Andrés Sabino Cáceres es quien firma el contrato Grace. La idea era justamente de que el contrato Grace, a la firma, nos perdone, digamos, ¿no?, la deuda que teníamos y recuperar de esta manera el crédito internacional. ¿Ya? Muy bien, profe. Ahí está, el contrato Grace. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado peruano, profesor, para con el contrato Grace? Primero, tenía que entregar los ferrocarriles por un periodo de 66 años. Ferrocarriles que habían sido construidos, ¿no?, en el contexto, ¿no? En el contexto de la prosperidad hasta cuando teníamos dinero, pues, ¿no? Me refiero, digamos, al periodo de la era del Bol y el Salitre, ¿no? Ahí sí. Pago de 33 anualidades por 80.000 libras esterlinas, ¿no? Y la entrega de 3 millones de toneladas de guano. Entonces, prácticamente, esas eran las obligaciones que el Estado peruano podía recibir o imponer. Mientras que las obligaciones de la firma Grace, que compra, digamos, el contrato de poder explotar este recurso, el contrato Grace proponía que había que dejar en segundo plano, el Perú tendría que pagar, digamos, parte de su deuda que había adquirido en el año 1869, 1870 y 1872. Bueno, perdimos ferrocarriles. Ese dinero que ganamos, digamos, producto de esta situación, prácticamente pues no va a ser motivo, digamos, para que la crisis se siga profundizando, pues, a raíz del segundo militarismo. Ah, profe, muy bien. Esa es la firma del contrato Grace, ¿no? Ahí están los personajes que están, digamos, firmando ese tratado. Gobierno de Morales Bermúdez, Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez, cuando había ascendido al gobierno, había aceptado la ley de habeas corpus, el tema de la libertad individual, ¿no? Pero ahí nomás quedó, ¿no? Cuando se encontraba gobernando Remigio Morales Bermúdez, ya se habían cumplido los 10 años, ¿no? Y él decide justamente, pues, resolver ese problema, ¿no? Pero, ¿qué cosa pasó aquí, profesor? Lo que ha pasado aquí es que, a pesar, digamos, de buscar de manera pacífica, pues, resolver el problema de Tacna Erika, pues, no encontró mayores respuestas. No, nadie estaba apoyando a Morales Bermúdez, ¿no? A Remigio Morales Bermúdez. Bien, profe, segundo gobierno de Cáceres. El segundo gobierno de Cáceres parte del año 90 hasta el año 95 del año 1800. Cuando Cáceres se encontraba en el gobierno, ya había ido, pues, perdiendo mayores adeptos, en el sentido de que nadie va a defender a Cáceres, cada uno se defendía independientemente. Por eso que le van a dar un golpe de Estado a Cáceres. El Partido Civil, conjuntamente con el Partido Civil, conjuntamente con el Partido Demócrata, se unen en la coalición nacional y se enfrentan a Cáceres. Cáceres ha dejado el poder. Ahora se está conformando el tema de la república aristocrática. El término de república aristocrática, o como quieren llamar algunos, república oligárquica, ¿no?, tiene una connotación siguiente. Mira, cuando hablamos, digamos, de república aristocrática, estamos haciendo, digamos, mención a sectores de la población, ¿no? Sectores de la población que tengan origen noble. ¿Me entiendes? A profe, allí está la república aristocrática. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el detalle está que durante la etapa de la república aristocrática, el partido político que va a predominar va a ser el partido civil, en todo momento. Bien, profe.
Profesor, ¿qué gobiernos tenemos aquí? Por ejemplo, en unos aspectos generales más, en el aspecto económico, el Perú está desarrollando una nueva actividad económica. Por ejemplo, profesor, está extrayendo desde la costa el petróleo de la Vera y Pariñas y también se está dedicando a la producción agrícola, pero a gran escala, sembrando algodón y caña de azúcar. En la sierra solo se explota, digamos, a los indígenas en las pequeñas reducciones. Y en la selva se está implementando la explotación del caucho. Ah, ya, profe. Muy bien, muy bien. Allí está explotación minera, extracción cauchera. Mira cómo los indígenas de la costa, de la selva, los explotan, digamos, en el sentido, digamos, de que les hacen trabajar largas jornadas de horas para pagarles poco a cambio, digamos, de entregar el caucho, ¿no? Que podría también terminar con la vida de esas personas que se están contaminando, ¿no? Por este caucho. A nivel social, la oligarquía nacional intermediaria, es decir, la burguesía comercial más los terratenientes, están al servicio, ¿no? Están al servicio del capital extranjero, ¿no? Principalmente ¿quién? Estados Unidos. Bueno, en este caso Inglaterra. Luego Estados Unidos lo desplaza a Inglaterra, ¿no? Se convierte en potencia. A nivel político, el partido civil es que está predominando, ¿no? El partido civil. Aparece por aquí el anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo es una doctrina que va a ser adoptada por los obreros, ¿no? Obreros con la finalidad, pues, de reivindicar sus derechos, ¿no? Entonces, eso era difundido justamente por González Prada en su famoso diario La Protesta. Pues a nivel político, lo importante es el predominio del partido civil dentro del Parlamento del gobierno. Veamos el gobierno de Nicolás de Piérola. A ver, ¿qué cosa pasó aquí en el gobierno de Nicolás de Piérola? Nicolás de Piérola había ganado las elecciones con el Partido Demócrata. Y a partir de ahí decide, pues, impulsar, ¿no? La inversión extranjera. ¿Principalmente de quién? De Inglaterra y Estados Unidos. ¿Alemania también? Claro que sí, Alemania también, pero no con tanta influencia, ¿no? A ver, ¿y qué ocurrió aquí, profesor? Bueno, al haber ganado las elecciones Nicolás de Piérola, van a comenzar a aparecer dentro del Perú unas numerosas fábricas. Profe, las fábricas, así como en Europa, no, 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 no. Las fábricas que aparecen justamente aquí en el gobierno de Nicolás de Piérola son fábricas eh, primarias nada más, ¿no? Son fábricas sencillas, ¿no? No para que desarrollen un trabajo sofisticado, por ejemplo. Ah, profe, ya voy entendiendo. Mira, al aparecer numerosas fábricas en el Perú, esto repercute a nivel social. ¿Por qué, profesor? Porque a nivel social, los obreros están apareciendo. Y los obreros en Europa han tenido una experiencia. Y esa experiencia ha sido en torno a reivindicar los derechos justamente de eh, de estos obreros, ¿no? Que querían trabajar solo 8 horas, querían tener beneficios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, profe. Profe, y durante el gobierno de Nicolás de Piérola, ¿qué obras se desarrollaron? Se construyó la Avenida Brasil. ¿Conocen la Avenida Brasil, no? Esa que va, digamos, desde Bolognesi hasta el fondo, ¿no? ¿Ya? La Avenida Colmena, donde está, pues, esa librería grande que se llama Navarrete, ahí al costado está, ¿ya? Y Paseo Colón. ¿Cuál es Paseo Colón, profesor? Esa que va de Grau justamente al Parque Bolognesi, ¿no? A la Plaza Bolognesi, ¿no? Ese es el Paseo Colón, ¿no? Bien, profe. ¿Qué hechos se desatan durante el gobierno, pues, de Nicolás de Piérola? ¿Qué cosa pasó, profesor? Bueno, la explotación cauchera se incrementa. Es una necesidad por parte, digamos, de las empresas. Se convoca al servicio militar obligatorio. Por ejemplo, ¿por qué? Porque teníamos problemas, pues, con las fronteras vecinas. Y entonces había que estar preparados para cualquier enfrentamiento, ¿ya? Y durante su gobierno se firma el tratado Billinghurst-La Torre, donde Chile se había comprometido a resolver los problemas de las provincias cautivas, es decir, de Tacna y Arica. Ya, profe. Gobierno de Nicolás López de la Romaña. ¿Qué pasó con López de Romaña, profesor? Cuando el gobierno, él había sido miembro del Partido Civil, ¿de acuerdo?
y para favorecer a la burguesía nacional, comienza a desarrollar, pues, códigos, ¿no? El código de aguas, código de minas, código del comercio, ¿no? ¿Para qué, profesor? Para facilitar la explotación agrícola, para eso necesitaban el agua, la explotación de metales, para eso necesitaban las minas, y el desarrollo comercial, ¿no? Todo eso era parte, digamos, de los intereses que habían respaldado a López de Romaña para que asciendan en el gobierno. Ah, profe, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? En el caso, digamos, del gobierno de López de Romaña, se había planteado, propuesto un reglamento llamado el reglamento de locación de servicios. Era un reglamento en el cual se buscaba favorecer el sistema de enganche. Profesor, ¿qué era el sistema de enganche? El sistema de enganche era aquel sistema de explotación que consistía en pagar, digamos, a un indígena para que trabaje dentro de la explotación cauchera, pero muchos de los indígenas no querían porque se enfermaban o tenían muy poco tiempo de vida, ¿no? Entonces terminaban huyendo. Entonces, por eso es que López de Romaña trata de garantizar de que ese sistema todavía permanece, ¿no? El reglamento de la ocasión de servicio favorece el enganche. Ya te expliqué. A ver, gobierno de Manuel Candam, profesor. Durante el gobierno de Manuel Candamo, había aplicado la ley de ferrocarriles. La idea era justamente construir más líneas férreas que conectasen los puntos o enclaves, ¿no?, de explotación de minerales. Bien, profe, Candamo ha fallecido, profesor. Y temporalmente quien va a asumir el mando va a ser Serapio Calderón. Serapio Calderón convoca elecciones y en esas elecciones convocadas había ganado, pues, José Pardo. Y en el primer gobierno de Pardo, del año 1904 hasta el año 1908, los principales sucesos que se desatan durante este periodo son, por ejemplo, la conformación de una Federación de Panaderos Estrella del Perú. Recuerda tú que la República Aristocrática está ligada íntimamente al desarrollo, pues, a ver, de la clase obrera, ¿no? En el Perú. Ah, profe, voy entendiendo, ¿no? Y los obreros organizados a partir de ahí decidieron, ¿no? Decidieron justamente luchar por la reivindicación de las 8 horas. En esa protesta, lógicamente que van a haber costos, saldos, vidas, ¿no? Y había fallecido un obrero llamado Florencio Aliaga. Ah, profe. Muy bien. Dentro del desarrollo, perdón, dentro del desarrollo, pues, de otras políticas de este gobernante, ¿no? ¿Qué cosa ocurrió? Lo que ocurre que cuando se encontraba José Pardo gobernando, había también promovido la educación, ¿no? En este caso, la educación estaba orientada, digamos, a que todas las escuelas sean dirigidas, pues, por una dirección única de las escuelas. Ah, ya, profe. Bien. Es durante el gobierno de José Pardo en el cual se produce, ¿no?, la primera mujer que ingresa a la universidad, Esther Festín, ¿no? Ah, profe, muy bien. A partir de ahí, vemos el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. El gobierno de Augusto Bernardino Leguía se da desde el año 1908 hasta el año 1912. ¿Qué pasó con Augusto Bernardino Leguía, profesor? Bueno, habían sectores que querían darle golpe de Estado, pero la población apoya, por eso que a Leguía no le afecte mucho, ¿no? A pesar de que lo habían amenazado, ¿no?, de que lo iban a matar y lo iban a deportar, él no renuncia a la banda presidencial. Mientras que esto ocurría, pues se había producido la primera huelga nacional que estaba encabezada por los trabajadores textiles de Vitar. ¿Qué medidas se adoptan ahí, profesor? Por ejemplo, se adoptan medidas como la ley de accidentes de trabajo, profesor. ¿Para qué? Para frenar el avance de las protestas obreras que se están dando en el Perú. Se incrementan los impuestos, profesor. Se firman tratados. Por ejemplo, un tratado con Bolivia, el Tratado Polo Bustamante. Perú se dio territorios a Bolivia.
el Tratado Velar de Río Branco con Brasil. Perú cede territorios a Brasil. Entonces, como te darás cuenta, prácticamente pues el Perú fue poco a poco siendo desmembrado, ¿no? A raíz de haber entregado algunos territorios a los países colindantes. Si te das cuenta ahí en el mapa, en el esquema, bueno, te darás cuenta de que van a haber grandes territorios que van a ser entregados a los vecinos. Ah, profe, mire, ven. Y así como el Perú queda como hoy en día. Guillermo Billinghurst, más conocido como el presidente obrero, ¿no? Guillermo Billinghurst había participado en las elecciones frente a Artillaga, pero gana, ¿no? Billinghurst con el apoyo de los demócratas, ¿no? Profe, ¿y qué cosa hace Billinghurst en el Perú? Bueno, como te decía, era promovido por el sector de los obreros como presidente, o tenía en cierta medida, pues, una influencia, ¿no? Una cercanía. En ese sentido, promueve él justamente la ley de las 8 horas de trabajo para los trabajadores del muelle Dársena del Callao. Fue la primera vez en la cual se publica una ley de ese tipo, ¿no? De este calibre, ¿no? Profe, o sea que ahora los obreros van a estar tranquilos. Bueno, se supone, ¿no? Pero los obreros muy conscientes de ello, tampoco pues van a aceptar, ¿no? Ah, ya, pues muy bien. Los trabajadores del muelle Dársena. En el gobierno de Óscar Benavides, ¿qué cosa ocurre? Mira, Benavides dura durante el periodo de la guerra, año 1914-1915, o sea, él fue quien a raíz, digamos, del desarrollo del gobierno del Perú, va a establecer, pues, una ruptura, ¿no? Contra el bloque de los, a ver, aliados, ¿no? La triple alianza, o sea, la triple alianza. Ah, profe, muy bien. ¿Qué más, profesor? Estas zonas que ven ahí, la Brea Pariñas, son zonas petroleras, pero principalmente en la bahía de Talara se explota el petróleo, ¿no? Muy cerca, pues, a la orilla del mar, ¿no? Ah, profe, muy bien. Segundo gobierno de José Pardo. ¿Qué pasa aquí, profesor? Cuando José Pardo se encontraba gobernando, ¿no? Había asumido el mando del año 1915 hasta el año 1919. ¿Y qué medidas aplica? Había aplicado las medidas de exportaciones para salir de la crisis, porque el Perú, a pesar de que los militares habían llegado al poder de nuevo, no está saliendo de la crisis. Ah, ya. Las fábricas comienzan a quebrar, hay desempleos masivos, la población en la calle muriendo de hambre. Había que darle una solución a este problema. Acompañado de este problema, uno de los campesinos se levanta en Puno. ¿Cómo se llama, profesor? Rumimaki. ¿Y en contra de qué se ha levantado? En contra de gamonalismo, que es el sistema de apropiación de la tierra. Así es. Ah, profe, mire, ¿ven? Gobierno de José Pardo. Por aquí. Bueno, hemos culminado con todo esto. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver ahora la práctica, que son dos prácticas, ¿no? Una que la anterior vez no hemos terminado y ahora vamos a ver la otra práctica. A ver, voy a separar la práctica. Un segundo. La semana pasada entregué una separata 7 y una separata 8. Vamos a ver aquí. Acá está la 7. Un segundo. ¿Qué tal esto? Acá está la separata. Y ahora sí. Listo. Compartimos. Primera pregunta. Mira, la profunda transformación industrial solo fue posible al producirse otras revoluciones complementarias entre sí, que en conjunto contribuyeron una auténtica revolución económica, señale lo incorrecto. Profunda transformación industrial solo fue posible al producirse otras revoluciones complementarias entre sí, y que en conjunto construyeron una auténtica revolución económica, señala lo incorrecto. A ver, ¿cuáles están ligadas a las revoluciones industriales? La revolución agrícola. ¿Por qué, profesor? Porque cambia la propiedad de la tierra. Por eso que la 1 sí es correcto. ¿Revolución de transportes? Puede ser.
Puede ser. A ver, pero tiene que ver eso con medios de comunicación. Y aquí te habla de una revolución económica. 3, la revolución analítica. Sí, pero no se desarrolla en el contexto de la revolución industrial. Entonces sería incorrecto. Revolución demográfica, sí, correcto, por el aumento de la población. ¿Para qué? Para aprovecharme de su fuerza de trabajo. Revolución renacentista. Muy bien. A ver, un segundito. El renacimiento no. Esta de acá sí. Si lo queremos ver desde el punto de vista económico, medio de transporte contribuye con la economía, sí. Agrícola, sí. Demográfica también. Sería 1, 2 y 4. ¿Cuál es la clave? 1 y 4. ¿Dónde está? No hay clave, ¿no? Ahí la agregan ustedes, ¿no? Agregue. Siguiente. Número 2. El factor político que determinó el inicio del desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra. Factor político, profe, fácil, pues. Si hablamos de factor político, hablamos, digamos, de poder. Y si hablamos de poder, pues habían quienes no estuvieron de acuerdo pues con ese cambio como quienes sí. Entonces, dice ahí, el factor político que determinó el inicio del desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra fue el factor político. La consolidación del proletariado en las fuerzas revolucionarias. La existencia del absolutismo monárquico. No, había una monarquía constitucional en Inglaterra. A ver, un segundito. Dice acá, factor político. Ya. La existencia de abundancia de materia prima, desarrollo de ciudades burgos, el poder económico y político que detentan las burguesías. La respuesta sería factor político que determinó el inicio del desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra. Ya está bien. Poder económico político que tenía la burguesía dentro del Parlamento inglés. La 2, la clave es la E. Excelente. 3. La conferencia de Berlín promovida por los principales países imperialistas tuvo como objetivo, profe, fácil, se querían dividir, se querían distribuir, ¿no? Se querían dividir. ¿Quién? ¿Qué territorio? África, ¿no? Ahí está. La conferencia de Berlín promovida por los principales países imperialistas tuvo como objetivo resolver los deseos de la extensión colonial. Ajá, resolver los desacuerdos de la expansión colonial en África. ¿Qué innovaciones trascendentales produjo en el mundo la revolución industrial? Profe, aparece la clase social obrera. A ver, la ampliación de las rutas comerciales y la reforma religiosa. Ya. Ampliación, aplicación de rutas comerciales y reforma religiosa. No, eso no tiene nada que ver con la revolución industrial. El uso de nuevas energías y aumento de la producción artesanal. Ya. Energía sí, pero producción artesanal no. Mecanizada. A ver. ¿Qué más? El desarrollo de la ciencia y de los capitales transnacionales. A ver. Innovaciones trascendentales que produjo en el mundo de la revolución industrial del siglo XVIII. Nuevas rutas, el uso de nuevas energías. Ya, este puede ser, la B puede ser. El mecanismo, la inversión de capitales y la producción en serie. Esa es la respuesta. Muy bien. 4B. 5. La segunda revolución industrial caracterizada por el uso de nuevas fuentes de energía y la especialización del siglo de los procesos de trabajo y de desarrollo a finales del siglo XIX en países como la segunda revolución industrial se desata en Francia, en Estados Unidos, en Alemania y Japón. ¿Cuál de esos 3, 4 que he mencionado están ahí? A ver, Alemania y Estados Unidos, ¿no? La clave, excelente. Esta es la clave. 6. La revolución agrícola que despreció a la revolución industrial inglesa consistió en el caso de la revolución agrícola, el cerco de la propiedad de la tierra. ¿Cuál es la clave? El desarrollo de una producción de autoconsumo, la absorción de tierras campesinas de los latifundios, la eliminación progresiva, el mayor desarrollo del campo frente a la ciudad, el monopolio de las tierras de los señores feudales. La respuesta es la clave de muy bien.
Siguiente pregunta. Pregunta 7. Dice, el expansionismo imperialista del siglo inglés del siglo XIX y comienzo del XX ocurrió por. Vamos a ver. La expansión imperialista inglés del siglo XIX y comienzo del XX ocurrió por la falta de productividad agrícola y ganadera, el uso intensivo de maquinaria y de carbón, la acumulación y concentración de capitales, la hegemonía inglesa por el Atlántico. Ya, muy bien. La expansión imperialista del inglés del siglo XIX y XX ocurrió por la falta de productividad, no. El uso intensivo de máquinas, puede ser. La acumulación y concentración de máquinas de capital, expansión por medios de comunicación, la hegemonía inglesa en Inglaterra. La respuesta sería la acumulación y concentración de capitales, ¿no? La S. El colonialismo británico de la era victoriana tuvo entre sus motivaciones principales. ¿Por qué se desarrolla la era victoriana? ¿Cuál fue su motivación principal? ¿Qué cosa buscaba Inglaterra con expandirse de esa manera? ¿Mm? El deseo de compartir con otros países, ¿no? Clave C. 9. El periodo de tensión mundial entre países imperialistas previo a la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Fácil, profe. Ese periodo se llama el periodo de la paz armada, porque todos los países se están armando hasta los dientes para enfrentarse en un eventual conflicto. Ah, ya. Con el desarrollo de la industria en los siglos XIX y XX, impulsaron su política colonial las siguientes potencias. ¿Qué países impulsan su expansión colonial? Dice. A ver, Japón sí, Rusia no, Francia no, España menos. Francia sí, España no. Estados Unidos, China, Inglaterra y Alemania. Estados Unidos sí, Inglaterra sí, Alemania también, China no. Aquí está. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia. Esos son los países que impulsan su desarrollo, ¿no? 10. La causa principal que enfrentó a los países imperialistas en uno de los conflictos más grandes de la historia ocurrido en el siglo XX fue. ¿Por qué estaban pugnando? ¿Por qué estaban peleando? Fácil, profe. En la fase del imperialismo lo que están peleando es por colonias y mercados. ¿De acuerdo? Por eso la respuesta es la clave. La clave C de casita. 12. La batalla en que los franceses lograron resistir a los alemanes por 10 meses, obteniendo un triunfo moral, fue en la que los franceses lograron resistir a los alemanes por 10 meses, obteniendo un triunfo moral. Ah, ya. Esa se llama la batalla de Verdún. 12, C de casita. 13. El acontecimiento que determinó el ingreso de Estados Unidos de Norteamérica a la Primera Guerra Mundial. Bueno, está el telegrama Zimmerman, como también pues el hundimiento de Lusitania. Pero esos son pretextos, ¿no? Vamos a ver cómo nos plantean las claves. Bombardeo de Inglaterra, el hundimiento de Lusitania. Sí, la respuesta sería el hundimiento de Lucy. 14. La situación de Austria-Hungría fue vista luego de la guerra en el Tratado de San Germain, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Clave BDBD. En el Tratado de Versalles, las condiciones impuestas a los países perdedores a la Primera Guerra Mundial fueron muy drásticos. Perdieron territorios, colonias, poderío militar y se les exigió una importante reparación monetaria. Una de las consecuencias inmediatas de estas condiciones fue la crisis económica de Alemania en los años 20. Por eso la respuesta es la clave D. 16. Durante la Primera Guerra Mundial, en el contexto de la Segunda Guerra de Movimientos, en el frente oriental se dio la firma del Tratado de Brest-Litovsk. ¿Qué significó? Profe, el Tratado de Brest-Litovsk es la renuncia de Rusia a la guerra. ¿Dónde está? Acá está, ¿ves? Clave C. Número 17.
¿Cuáles son los siguientes enunciados fueron consecuencia de la Revolución Rusa? El derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares, cierto. Después de la Revolución Rusa, esto ocurre. ¿El establecimiento de un gobierno socialista en Rusia? No, al contrario. ¿La rivalidad entre el Imperio Austrohúngaro y la URSS por Siberia? No. ¿El inicio de la paz armada y la carrera armamentista? No. A ver, un segundo. ¿El establecimiento de un gobierno socialista en Rusia? Ah, claro. ¿Cuáles fueron los siguientes enunciados, no? Claro, esto de acá sí es. 1 y 2, ¿no? 1 y 2, ¿dónde está? Ahí está la clave. 1 y 2. El líder del partido bolchevique ruso que propuso la revolución socialista o proletaria, basada en una alianza con el campesinado. Este líder se llama Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin incluso. 18 de dado. Con respecto a Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, afirmamos que... ¿Qué cosa pasó? ¿Fue un líder de los bolcheviques? Es cierto, profesor. Es cierto. ¿Impuso la dictadura del proletariado? También es cierto. ¿Dirigió la política de los bolcheviques? Falso. ¿Creó planes quinquenales? Puede ser. ¿Inició la Guerra Fría? No. La respuesta sería 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. ¿Dónde está? Acá está, ¿ves? La C. No es cierto de la Revolución Rusa, dice. Se produjo, a ver, dice ahí, no es cierto de la Revolución Rusa. ¿Se produjo antes de la Primera Guerra Mundial? No, durante. ¿Fue comandado por Lenin, Trotsky y Stalin? Sí, cierto. ¿Tuvo como una de las causas la desigualdad social existente en Rusia? Desigualdad social. ¿Tuvo como una de sus causas la gran desigualdad social existente en Rusia? Sí, cierto. Cierto. Estableció un gobierno inspirado en las ideas de Marx, también. ¿Implantó una república de trabajadores y campesinos bajo la jefatura de Lenin? Sí. ¿La respuesta cuál sería? ¿Tuvo como una de sus causas la gran desigualdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya. La respuesta es la A, porque te pide no es cierto, ¿no? Todo lo demás es cierto menos la A. La victoria más importante del ejército de San Martín en el Perú se realizó en... ¿Profe? La respuesta aquí sería San Martín, la batalla de Cerro de Pasco, ¿no? 22. Para fortalecer la aristocracia peruana, San Martín creó la famosa Orden del Sol, ¿no? Muy bien. 23. San Martín ingresó a Lima después de la conferencia de Punchauca, ¿no? Siguiente. José de San Martín creó la primera bandera nacional cuando se encontraba en la ciudad de Pisco, el sueño de San Martín, ¿no? Fue opositor de los planes monárquicos de San Martín, publicando La Abeja Republicana. Redactó el Acta de Independencia. Ah, fácil, profe. Si redactó el Acta de Independencia, vendría a ser Manuel Pérez de Tudela. B. La renuncia de San Martín se debió... ¿Por qué San Martín renuncia? Al funcionamiento del Congreso, al resultado de la entrevista de Guayaquil, a la oposición de los planes monárquicos del protector. La respuesta es la C. Aquí está. San Martín por todos lados quería que se implemente en el Perú una monarquía constitución. No, no. Sin embargo, esas ideas no calan en la población. Al no calar, pues no estuvieron de acuerdo con los planteamientos de San Martín. 27. Para la organización política del gobierno del Perú, José de San Martín propuso una... Para la organización política del gobierno de San Martín, perdón, para la organización política del gobierno del Perú, José de San Martín propuso una monarquía constitucional, clave B de dado.
El logro más importante del primer Congreso Constituyente del Perú, elaborar una constitución. ¿Dónde está? Apoyar al gobierno de San Martín. A ver, el logro más importante del primer Congreso Constituyente del Perú fue consolidar la independencia, apoyar al gobierno de San Martín, ya no estaba, establecer el sistema republicano, expulsar a los españoles realistas, establecer un gobierno monárquico. La respuesta sería establecer el sistema republicano, clave C. El liberteño José Faustino Sánchez Carrión se oponía radicalmente. ¿A qué se oponía José Faustino Sánchez Carrión? Se oponía pues a que se establezca, profesor, una monarquía constitucional. La clave sería la A. El protectorado de San Martín se basó legalmente en el protectorado de San Martín se basó legalmente en el Estatuto Provisorio, un documento que les sirve a ellos para número 31 para gobernar, ¿no? Fue quien desobedeció a los generales en la plena batalla de Junín, obteniéndose una victoria con participación de las montoneras, dice. A ver, fue quien desobedeció a los generales de plena batalla allá. Se llama Isidoro Suárez, ¿no? 32. Bolívar restableció con el objetivo de mejorar la situación económica del Perú, el tributo indígena. ¿Dónde está? La clave es la ley. El primer presidente de Bolivia fue Sucre, profe. Sucre. 34. De las siguientes actividades económicas, fue una de las más importantes iniciando el siglo XIX. A ver, 1800. La agricultura. La capitulación de Ayacucho se caracterizó por ser prácticamente un documento entreguista, ¿no? Porque a pesar de haber ganado la batalla, nos imponen una serie de medidas que no se podía aceptar en un tratado de ese tipo, ¿no? Por eso la respuesta sería documento que reivindicó al indígena peruano el acuerdo para favorecer económicamente a los comerciantes de Buenos Aires. A ver, ¿qué cosa fue la capitulación de Ayacucho? ¿Por qué se caracterizó la capitulación de Ayacucho? La capitulación de Ayacucho se caracterizó por ser... A ver, vamos a ver. El documento que reivindicó al indígena peruano, no. El acuerdo que favorecer económicamente a los comerciantes de Buenos Aires, menos un arreglo favorable a los intereses de San Martín, un acuerdo benévolo con España y las tropas realistas. Así es, esta es la respuesta. La clave de la independencia, uy, la independencia, además de un enfrentamiento militar, fue también un escenario para propuestas políticas diversas. Así, en la conferencia de Miraflores del año 1820, los representantes de San Martín plantearon a los delegados del virrey Pezuela. A ver, ¿qué le propusieron? El retiro del ejército español de América del Sur, la implementación de una monarquía constitucional, sujeción a la constitución liberal. No, la respuesta es, las tropas de San Martín proponían en todo momento que se implemente una monarquía constitucional. Después de luchar por la independencia de Argentina y Chile, el general José de San Martín organizó la Expedición Libertadora del Sur y desembarcó en Paracas en septiembre del año 1820. Su llegada provocó que el virrey español envíe el ejército, proponga formar un gobierno, huye de Lima tras el gobierno de Cusco, proponga someter a revolución, lo invite a negociar en la conferencia de Punchauca. No, en la conferencia de Miraflores es. A ver, vamos a ver. Después de luchar por la independencia en Argentina y Chile, el general de San Martín organizó la Expedición Libertadora del Perú y desembarcó en Paracas en septiembre del año 1820. Su llegada provocó que el virrey español
proponga formar un gobierno monárquico constitucional, huya de Lima y traslada al Rojo, le ponga a someterse a la Constitución de Cádiz. Ya, te dice qué cosa hace el virrey, ¿no? Se supone que lo invita a conferenciar en la conferencia de Miraflores, a reunirse en la conferencia de Miraflores, pero no hay ninguna clave con eso. Envíe el ejército realista para expulsarlo, le proponga formar un gobierno monárquico constitucional, huya de Lima y traslade pues el gobierno al Cusco, le invite a negociar con la conferencia de Muchauca, no, la conferencia de Miraflores. La respuesta es acá, la clave D. Muy bien. 38. Durante el protectorado de San Martín, el naciente Estado peruano envió su primera delegación diplomática a Europa, la que fue encabezada por Juan García del Río. El logro principal de esta misión fue conseguir un príncipe europeo para instaurar la monarquía, bloquear los intentos de la Santa Alianza para intervenir en Perú, un crédito para sufragar las guerras en contra de Guerra Serna. La respuesta sería la C. 39. La corriente libertaria del sur, liderada por Simón Bolívar, logró las victorias finales sobre las tropas realistas en las batallas de Junín y de Ayacucho del año 1826. En esta última batalla se firmó la capitulación del mismo nombre, donde se estableció entre sus puntos, a ver, la expropiación de los bienes españoles en Perú, el pago de una deuda de guerra por parte del Perú, una tregua y retiro de las tropas neogranadinas, el reconocimiento de español de la Federación de los Andes. Muy bien, la respuesta aquí, el pago de una deuda de guerra por parte de Perú. 39 la clave. La entrevista de Guayaquil entre José de San Martín y Simón Bolívar tuvo como consecuencia. ¿Qué consecuencia tuvo la entrevista de Guayaquil? Bueno, San Martín, descontento con esa respuesta que tuvo de Bolívar, pues prácticamente ya no va a decidir quedarse en el Perú, sino retirarse. A ver, el apoyo peruano a la República de Ecuador, la creación de la Confederación de los Andes, la inclusión de Guayaquil en la Gran Colombia. Así es, esta respuesta es la clave C de casa. Muy bien. Hemos terminado con esto. Ahora veamos la de hoy. Esa práctica era la pendiente que estaba la otra vez. A ver, la práctica, un ratito. Aquí está, esto es. Listo. Primera pregunta. Cuando Francia en el año 1958 estaba al borde de la guerra civil, ¿quién fue el personaje que instauró la Quinta República? Es parte, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? Del contexto, ¿no? La respuesta es Charles de Gaulle, ¿no? La Guerra Fría que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental dirigido por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética, se desarrolló. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. La Guerra Fría que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental dirigido por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética se desarrolló para evitar a los comunistas, por la división de Alemania y la construcción del muro de Berlín, para evitar a los comunistas tomaran el poder en Europa. La respuesta es esta, la clave para la muestra en marcha del Plan Marshall. La clave es la B. 3. El Pacto de Varsovia fue firmado en el año 1951 por los países comunistas con el fin de contrarrestar. El Pacto de Varsovia es una alianza militar que se firma con el objetivo, digamos, de evitar al Pacto del Atlántico, que también es un pacto que lidera pues Estados Unidos, es un pacto militar también. El Pacto de Varsovia, pacto militar de la Unión Soviética, Pacto del Atlántico, pacto militar de Estados Unidos.
En la denominada Guerra Fría, durante la segunda mitad del siglo XX, se produjeron enfrentamientos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿En qué acontecimiento histórico se considera que el mundo estuvo más próximo a la Tercera Guerra Mundial? La etapa más crítica de la Guerra Fría había sido pues la crisis de los misiles que había estallado en Cuba. Lo que pasa es que había estallado la Revolución Cubana y a partir de ahí del estallido de la Revolución Cubana se ha establecido, ¿no? Se ha establecido. Por otro lado, se ha establecido pues con la Revolución Cubana uno de los primeros países que va a ser apoyado en Latinoamérica por la Unión Soviética. Por eso es que eso fue un peligro para Estados Unidos. Profe 5, llamado como el artífice del milagro alemán en la posguerra. Ah, ya. ¿Por qué le dicen el artífice del milagro alemán después de la guerra? Lo que pasa es que Alemania había quedado muy mal después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y se recupera? Sí, se recupera. ¿Cómo se llama ese personaje, profesor? Helmut Kohl. 5B. 6. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS duró muchos años. El primer paso para acabar con la misma fue la reunión en 1961 de sus gobernantes. Muy bien. Se dice del año 61. ¿Quiénes se reúnen en el año 61 para acabar con la Guerra Fría? A ver. Johnson y Khrushchev, Nixon y Khrushchev, Kennedy y Khrushchev, ¿no? Stalin ya está ahí. Stalin a muerte en el año 53. Respuesta de 7. La construcción del muro de Berlín se realizó debido a qué? A evitar, digamos, de que la población de la Alemania Oriental migre hacia la Alemania Occidental, ¿no? Por eso la respuesta, ¿cuál es? La respuesta sería la clave B. Número 8. El Tratado del Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia fueron resultado de qué? De la Guerra Fría, profesor. Ahí está. Fueron alianzas militares de la Guerra Fría. Para combatir al socialismo que comenzó a germinar en América en los años 60, se implementó un programa. Ese programa que evitaba pues que la revolución cubana se expanda por toda Latinoamérica, se llama el programa Alianza para el Progreso. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, numerosos países de Europa Oriental cayeron bajo la influencia de la URSS, convirtiéndose en satélites que harían frente al imperialismo capitalista. De la relación señale qué país no formaba parte de este bloque comunista. A ver. Alemania Oriental, sí. Polonia también. Yugoslavia también. Checoslovaquia, Israel. Israel es el problema. La clave sería la clave E. Israel tiene influencia norteamericana, influencia inglesa. Son manifestaciones de la Guerra Fría. A ver. Plan Marshall. Pacto de Varsovia. Ah, ya. La respuesta sería la conformación de las dos Alemanias. Todas son correctas, ¿no? Todas son correctas. Sí, sí, todas son correctas. Todas corresponden a expresiones de la Guerra Fría, ¿no? 12. La doctrina de Truman, trazada en el año 1947, consistía en A. Evitar, digamos, el avance del comunismo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Esta. Impedir la sovietización, es decir, que Turquía y Grecia caigan bajo la influencia de las soviets, de la Unión Soviética. Respecto al proceso de descolonización, relacione ambas columnas. Recuerda que el proceso de descolonización se desarrolla a raíz de ¿qué? Se desarrolla justamente a raíz del debilitamiento, ¿no? De todas las potencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Habiendo quedado débiles, pues lamentablemente no van a poder sostener, ¿no? No van a poder sostener sus colonias porque se van a comenzar a rebelar en contra de ellas. Y eso se da inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, practicó la no violencia en la India. ¿Quién es ese personaje? Profe, Mahatma Gandhi. ¿Cuál sería ahí la respuesta? 4. A ver, vamos un ratito a colocarlo así. A ver, un segundo. Y ahí está, 4. Y me escribe. Y ahora sí, 4.
Primer presidente de Indonesia. Vamos por la más fácil. Nacionalizó el canal de Suez. Ahí está Nasser. Eso de acá es uno. Líder nacionalista del Congo belga. Muy bien. La respuesta ya está, creo, ¿no? Acá es 3. Uy, acá es 3. No me escribe. Y ahí sí. 3. ¿Qué más? Practicó la no violencia, Mahatma Gandhi, primer presidente de Indonesia, Ben Bella, nacionalizó el canal de Suez, Nasser, muy bien. Fundó el Frente de Liberación Nacional en Argelia, Sukarno. 5. Y la última ya está, ¿no? Líder nacionalista del Congo belga. 2, ¿no? Lumumba, Patricio Lumumba. La respuesta sería la clave 4315. Ahí está, la clave. Considerado el padre de la independencia de Argelia. Mira, de acá sale, ¿ves? Sukarno, ¿no? La colonia de Argelia se independizó de Francia durante el gobierno del presidente. A ver, 1950 estaba gobernando en Francia Charles de Gaulle. En el año 1947, la India logra su independencia económica respecto a Inglaterra, instaurándose un gobierno autónomo que sería encabezado por la burguesía intermediaria, que representaba sus intereses en el personaje de Mahatma Gandhi. Por eso que la dice es la B. Cuando Francia en el año 1958, esta pregunta está repetida. Se llama Charles de Gaulle, ¿no? La Revolución China estuvo dirigido por un líder de origen campesino llamado Mao Zedong, profesor. En el proceso de la Revolución China, la llamada marcha, la larga marcha fue necesario para buscar el apoyo de la población. Evitar el enfrentamiento bélico contra el ejército. A ver, un segundo. Dice ahí, en el proceso de la Revolución China, la llamada larga marcha fue necesaria para... A ver, ¿dónde está? Recibir apoyo, evitar el enfrentamiento bélico contra el ejército comunista, asegurar la derrota de la Región Manchú, evitar la aniquilación de las tropas comunistas. Ya, la respuesta sería evitar la aniquilación de las tropas comunistas, ¿no? Y se van haciendo cada vez más fuertes. 20. El líder del Partido Comunista Chino, que a la muerte de Mao Zedong disolvió las comunas populares e impulsó las reformas económicas que condujeron a la modernización de su país. Se llama el famoso Deng Xiaoping. Muy bien. Hasta ahí vamos a avanzar yo. Todavía nos faltan unas preguntas, pero debemos hacer la próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda yo hasta ahí? ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Muy bien. Hasta aquí vamos a avanzar, Joe. Nos vemos la próxima semana. Cuídate. Chao. Todo claro, profe. Hasta luego. Hasta luego, Joe.